¿Cómo estás? Te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Soy el pastor Armando Bonilla y tengo el placer y el gusto de poder compartirte un mensaje poderoso de la palabra del Señor Jesús. Este mensaje que está aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Y Evangelio de Juan, capítulo 11, y nuestro versículo clave del día de hoy es el versículo 25, donde la palabra de Dios nos dice: les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hagamos una oración. Amado Señor Jesucristo, te doy toda la gloria, toda la honra, te doy toda la adoración, Señor Jesús. Tú eres digno de que te alabe, tú eres digno de que te dé toda la gloria, todo el honor. Tú eres digno, Señor, de ser exaltado, tú eres digno de ser alabado. Y hoy estamos aquí para escudriñar tu palabra, para que tú nos hables, para que tú nos dirijas, Señor Jesús. Queremos conocer tu corazón, queremos conocer tus planes para con nosotros, queremos conocer tus propósitos, Señor Jesucristo. Muchas gracias, te ruego que esta palabra sea de bendición para los que me escuchan. Si alguien está triste, si alguien tiene desánimo, si alguien tiene dudas, si alguien tiene miedo, Dios, hoy cambia esas cosas por gozo, por paz, por alegría. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces acabamos de leer nuestro versículo clave en el versículo 25, que dice el Señor que Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe? En la vida podemos pasar muchas situaciones. En la vida podemos pasar muchas circunstancias. Pero ¿sabe? Una cosa que nosotros debemos de tener en cuenta es que, digamos que el final de todo, donde aparentemente se acaba todo, sería en la muerte. Pero el Señor Jesús nos hace ver en su palabra que la muerte no es el final. Nos dice Él: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos dice el Señor que hay vida después de la muerte. Nos dice el Señor en su palabra que hay esperanza aún después de la muerte. Estamos pasando tiempos difíciles con esto del COVID-19, en donde todos hemos conocido tal vez a más de una persona que ha muerto por el COVID. Hemos conocido personas que han enfermado y que aún no se han recuperado, que aún están padeciendo las secuelas de esta enfermedad. Y esta enfermedad pues ha pegado tanto en personas que son cristianos como en aquellos que no son cristianos, en aquellos que ya conocen al Señor Jesucristo, pero también aquellos que no le conocen. Y aquí es donde a veces los que ya conocemos de Dios, los que somos cristianos, nos preguntaríamos: bueno, ¿por qué si yo soy cristiano? Bueno, ¿por qué si yo clamo al Señor? Bueno, ¿por qué si yo le suplico? ¿Por qué me están pasando todas estas cosas? Y todos estamos viviendo la pandemia de formas distintas. A unos les ha ido muy bien en sus negocios. En mi trabajo abordo muchas personas y algunos me han dicho que pues que les ha ido bastante bien en esta pandemia. Han conservado sus trabajos, nunca los corrieron del trabajo, no les bajaron el sueldo, están trabajando desde su casa y les ha ido muy bien. Otros pues sí, desafortunadamente los despidieron. Otros no los despidieron, pero los mandaron a trabajar a sus casas con la mitad del sueldo. Y pues con eso no les alcanza porque digamos que ya tenían un estilo de vida, ya tenían calculado cuánto dinero necesitaban para pagar sus deudas
y para los gastos de todos los días. Entonces otros han padecido la enfermedad y han gastado mucho dinero, desde personas que han gastado 20,000 pesos, 50,000, 100,000 pesos, y otras personas que no nos hemos enfermado, gracias a Dios, como tu servidor y mi familia. Entonces, unos han pasado situaciones muy difíciles. Otros me han contado, pastor, a mí en esta pandemia me ha ido muy bien, no precisamente por los negocios, a mí me ha ido bastante bien, porque ahora que estoy en casa he tenido tiempo de estudiar la palabra de Dios. Yo me meto todo el día a ver predicaciones, a estudiar la Biblia, y pongo mis alabanzas y alabo a Dios y le glorifico. Y yo estoy bien contento, bien bendecido. Me siento como si estuviese en una escuela bíblica porque estoy viendo todos los estudios, todos los temas y estoy muy feliz estudiando la palabra de Dios. Aquí en esta historia de la muerte de Lázaro, podemos darnos cuenta podemos ver diferentes momentos, desde el momento de angustia, desde que Lázaro enferma, desde que le avisan a Jesús, sus hermanas, que Lázaro estaba enfermo, el momento en que Jesús se alegra de no haber estado allí por sus discípulos, para que creyeran. El momento cuando Tomás el Dídimo le dice a Jesús, vamos a ir a Betania, los judíos te quieren matar, vamos para que muramos. Los momentos de angustia, de miedo, y también los momentos de dolor cuando Jesucristo llega a Betania y con Marta, y entonces la ve llorando, a María que le reclama, si hubieses estado allí, los que acompañaron a María a ver a Jesús, que estaban ahí, que Jesús llora. Y todos estos sentimientos, todas estas emociones, todos estos sentimientos encontrados que la vida nos hace pasar, que solemos vivir. A veces tenemos tristeza, a veces tenemos miedos, tenemos situaciones difíciles. Pero una cosa le digo, que cuando nosotros estamos del lado de Dios, cuando nosotros estamos del lado correcto de la historia, ¿sabe? Nuestro final es gozo, nuestro final es paz, nuestro final es alegría. Y es difícil hablar de paz, es difícil hablar de felicidad, es difícil hablar de gozo en medio de un funeral. Cuando las personas han perdido a alguien que quieren mucho, a alguien que aman mucho, es difícil decirles, ten paz, ten gozo, Jesucristo te ama, no te preocupes, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Es difícil porque no todos lo aceptan. Recuerdo que una ocasión unas hermanas me invitaron, me pidieron que si podía ir a darles una palabra de consolación a unas personas que habían perdido a un familiar allá por la delegación Álvaro Obregón. Y estaba yo predicando y entonces leí esta escritura que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Entonces estaba yo hablando acerca de la paz de Dios y alguien me dijo, ¿cómo puedes hablar de paz en estos momentos tan difíciles y complicados? Y sabes, se entiende de verdad que la gente en ese momento no puedan percibir otra cosa más que tristeza, más que dolor, más que angustia, los peores sentimientos en estos momentos, porque perder a un familiar, perder a una persona que amamos, decir se fue para toda la vida, lo perdí para siempre, cuando no tenemos a Dios es algo muy difícil. Pero el Señor Jesús nos hace ver que hay esperanza y que independientemente de que si nuestros negocios puedan ir mal, que si estamos enfermos,
que si estamos a punto de morir, ¿sabe? La esperanza que tenemos es que resucitaremos como el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Crees esto? Bueno, entonces empecemos a leer aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1. Nos dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esto lo vamos a ver en el capítulo 12, en la siguiente predicación. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Estoy en el versículo 3, el que amas está enfermo. ¿Sabe? Me llamaba mucho la atención que le hacen énfasis las hermanas de Lázaro. Le dijeron a Jesús o le enviaron a decir, el que amas está enfermo. Ellas esperaban que Jesús iba a ir corriendo, que Jesús iba a dejar todo y que Jesús iba a llegar inmediatamente a Betania, donde estaba Lázaro. Pero ¿sabe cuál fue la sorpresa? Que Jesús no fue inmediatamente. Nos dice aquí la Escritura, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Imagínense los mensajeros cuando llegan de regreso con Marta y María y le dicen esto que dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Seguramente ellas no entendieron en ese momento ese mensaje de Jesús. ¿Sabe? Porque ellas querían que Jesús en ese momento sanara a su hermano. Ellas estaban ahí con él cuando tú tienes un familiar que está enfermo, cuando tú tienes un familiar que está muy delicado. ¿Sabe? A veces el temor, la angustia, la tristeza, el dolor nos invaden y nos bloquean. A veces todos esos nos bloquean la fe inclusive. No podemos a veces pensar, es difícil a veces creer, se nos vienen a la mente todos los pensamientos, todos los malos pensamientos, se nos empieza a venir todo lo peor a nuestra cabeza y empezamos a hacer un escenario trágico. Y nos dice aquí la Biblia en el versículo 5, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, esa familia, eran una familia que Jesús amaba, que Jesús tenía en alta estima, pero Jesús no acudió inmediatamente. Versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo no sé si Marta y María habrán sentido decepción, inclusive el mismo Lázaro, de que Jesús no haya llegado inmediatamente. Pero Jesús, hermanos, tenía un plan, Jesús tenía un propósito. Versículo 7, luego después de esto dijo Jesús a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces, los discípulos le decían, Señor, pero ¿cómo es posible que vamos a regresar nuevamente a Judea? Ahí los judíos, recuerda que te querían matar. ¿Sabe? Cuando andamos en tinieblas, cuando hay como una venda en nuestros ojos, esas vendas muchas veces nos impiden confiar en Dios. Cuando hay obscuridad, cuando las personas no conocen a Dios, no pueden ver la bendición, no pueden pensar, digamos, positivamente. Pero cuando viene la luz de Jesús, ¿sabe? Podemos tener confianza,
Cuando viene la luz de Jesús, podemos tener fe. Hay mucha gente muy asustada ahorita con la segunda ola, con la tercera ola del COVID-19, que se viene una tercera ola. Pero ¿sabe? Los que andamos en Dios, tenemos confianza. Mucha gente ahorita tiene miedo de ponerse la vacuna, porque hay muchos comentarios y dicen, no te pongas la vacuna porque te vas a enfermar de aquí a 6 meses. No te pongas la vacuna porque... Y entonces empiezan una serie de rumores, de comentarios, de historias, de falsas noticias, de quién sabe de dónde, y empieza a haber como un contagiadero de todo eso, de no, porque va a pasar esto, no, porque va a pasar el otro, y viene la tercera ola, y las cosas se van a poner peor, y las cosas se van a poner más difíciles, y se encierran en sus casas, y están temblando de miedo. Tienen mucha angustia en sus corazones. Así estaban estos discípulos, le decían, oye, es que ¿cómo vamos a ir otra vez a Judea? Porque allí te quieren apedrear los judíos. Pero Jesús le dice, dice en el versículo 9, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Sabe? La luz es Jesús. Cuando nosotros vemos a Jesús, hermanos, vamos a tomar decisiones con fe. Porque, ¿sabe? Tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos, Señor, si duerme sanará. O sea, como diciéndole, si duerme entonces pues, se despertará y pues ¿para qué vamos? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Y pensaba yo en esto, ¿cómo alguien se podría alegrar de que alguien haya muerto? Pero les dijo, me alegro por ustedes de no haber estado allí para que creáis, vamos a Él, para que creáis, vamos a Él. Y sabe, Dios tenía un plan en medio de esta situación trágica, en medio de esta situación difícil. Jesús, se había tardado ya muchos días. Se quedó 2 días más, no fue inmediatamente, e iba a tardar otros 2 días en llegar a Betania, aunque no estaba muy lejos. Versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, es decir, como a 3 kilómetros. Entonces ya cuando llega Jesús, dice aquí la escritura que ya Lázaro llevaba como 4 días en el sepulcro. Seguramente su cuerpo ya apestaba, hedía. Versículo 19, muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, seguramente atendiendo a los que las estaban consolando. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado allí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabe? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho eso a Jesús? Señor, si tú hubieses estado allí. Señor, si tú me hubieses ayudado en este problema. Señor, si tú hubieses llegado antes. Pero Jesús no llegó antes porque Él tenía un plan, porque Él tenía un propósito. Pero le dice Marta, versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. ¿Sabe? Aunque ella tenía sentimientos de tristeza, ella tenía mucho dolor, nunca dejó de confiar en Dios, nunca dejó de confiar en Jesús, porque ella reconocía que Jesús tenía algo muy importante. Y le decía, dice, versículo 22, sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Entonces, dentro de ella cabía la posibilidad
de que Jesús podía aún resucitar a su hermano. Sabía que Jesús era el Mesías, sabía que Jesús era Dios. Versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabes? Esta situación que estamos pasando tiene un plan de Dios. Y todo en tu entorno, en todo tu entorno puede empezar a florecer en cualquier momento. Los negocios que habían ido mal, en un momento a otro van a mejorar. La salud en un momento a otro va a mejorar. Y si no fuese así, ¿sabes? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Aunque Dios se tardare, te aseguro que Él llegará. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa es la pregunta que Jesucristo nos hace aquí, que Jesucristo te hace a ti y a mí. ¿Tú crees esto? ¿Crees que resucitarás en el día postrero? ¿Tú crees que Jesucristo te puede dar vida eterna? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Esta es la respuesta más importante, hermanos. Esta es una respuesta gloriosa que dio Marta aquí a Jesús. Le dice, yo he creído que tú eres el Mesías, que tú eres el ungido, que tú eres el Hijo de Dios y que has venido al mundo. Versículo 25. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Versículo 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Yo no sé si esto fue un reproche. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero también noto que ella tomó aquí una actitud. Dice que cuando le vio, se postró a sus pies diciéndole, Señor. Y sabe, puedo imaginarme este momento. Cuando ella lo ve y se postra a sus pies y lo adora. Se rinde ante él en señal de humildad, de humillación. Y con la cabeza inclinada en el piso, le dice humildemente, si hubieses estado aquí. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste, Señor, que se muriera mi familiar? ¿Por qué permitiste que se muriera mi padre? ¿Por qué permitiste que se muriera mi madre? ¿Por qué permitiste que se muriera mi hermano? ¿Por qué permitiste que mi matrimonio se dividiera? ¿Por qué permitiste que tal persona me engañara? ¿Por qué permitiste que tal persona lastimara mi corazón? Señor, si hubieses estado aquí. Yo sé que muchas veces no lo hacemos en el sentido de estar enojados con Jesús. Pero sí hay a veces un sentimiento de Dios, ¿por qué, Señor? Si tú puedes hacer todas las cosas, ¿por qué, Dios? Si tú tienes el poder, si solamente necesitabas extender tu mano, si solamente dieras la palabra, si solamente hubieras dicho la palabra,
como sanaste al centurión, al siervo del centurión romano. ¿Cuántos milagros hiciste, Señor Jesús? Si sanaste a un ciego de nacimiento, si hiciste que un paralítico se levantara, si convertiste el agua en vino, Señor. Mira, mi situación no es tan difícil, Dios. ¿Por qué permitiste que pasara esto? Pero recuerda al principio que Jesús se alegró con sus discípulos. Dijo, me alegro de no haber estado allí para que creas. ¿Sabe? Porque esta situación no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Vemos a Jesús primeramente alegrarse por la muerte de Lázaro, o alegrarse más bien por sus discípulos, por no haber estado allí, porque Él está viendo desde una perspectiva que nosotros no alcanzamos a ver. Tú te ves en medio del problema, atrapado, sin salida, como si estuvieras en un laberinto. Pero Jesús, hermanos, que está en lo alto, puede mirar con perspectiva el problema. Y aunque el problema no tenga salida, pues sabes, Dios abre camino donde no lo hay. Dios abre brecha. Y sabe, va como buen pastor por sus ovejas, por su oveja perdida, por su oveja herida, por su oveja lastimada. Y sabe, y la toma de la mano y la guía y la lleva a los mejores pastos, a los mejores ríos, a manantiales de aguas vivas, como la Escritura dice. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús se estremece aquí. Versículo 34, y dijo, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 35 nos dice, Jesús lloró. Y sabe, Jesús fue hombre como nosotros. Jesús sintió. Y Él tenía la naturaleza de nosotros. Él sentía, Él lloraba, Él se alegraba. Él sintió angustia antes de que lo traicionara Judas y lo entregara. Él sintió miedo, Él sintió desesperación, Él sintió amor. Decía que veía a las multitudes como ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. Él también sintió enojo cuando vio a los cambistas en el templo y vio cómo habían hecho del templo una casa de mercado. Jesús sintió todas las cosas que nosotros sentimos. Y nos dice aquí la Biblia que Él lloró. Entonces, nosotros tenemos a un Dios, a un Jesús que puede compadecerse de todas nuestras necesidades. Versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Sabe? Aquí estaban los incrédulos. Aquí estaban quizás los que decían, hemos visto todo en Jesús, pero resucitaron muertos. Eso sí, no, eso sí no lo puede hacer. Estábamos aquí en el peor escenario. Toda la gente estaba llorando. Las hermanas de Lázaro estaban llorando. Los judíos estaban llorando. Jesús estaba llorando. ¿Sabe? Cuando la gente llora muchas veces es porque la están pasando muy mal
Otros lloramos cuando sentimos la presencia de Dios. Otros lloramos de alegría, de gozo, de felicidad. Pero en este momento estaban llorando porque Lázaro había muerto. Esos judíos pensaban que ya todo se había acabado. Y entonces decían, mirad cómo le amaba. ¿Sabe? Yo creo que Jesús realmente no quería que Lázaro muriera. Yo creo inclusive que Jesús hubiera querido ir inmediatamente para sanar a Lázaro. Pero ¿sabe? Él tenía que enseñarles a sus discípulos, porque un día él ya no iba a estar con ellos. Un día ellos iban a tomar la antorcha y ellos iban a llevar la predicación, iban a llevar la palabra de Dios. Y recuerden que Jesús les dijo, mayores cosas que las que han visto, ustedes harán. Y un día Dios los iba a usar también a ellos para resucitar a los muertos. Y ellos tenían que aprender. ¿Sabe? Él era un maestro. Ellos eran sus discípulos. Jesús les estaba enseñando, ¿sabe? Muchas veces Dios permite que pasemos situaciones. ¿Por qué? Porque Él nos está enseñando. Porque Él nos está capacitando. Nos está capacitando para la obra de nuestro ministerio. Te está capacitando para el plan, para el proyecto de vida que Él ya tiene para ti y para mí. Y entonces dice el 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Dice el 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra encima. Entonces